Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues nada, aquí estamos, seguimos con nuestra catequesis en 40 lecciones y ya hemos comenzado el segundo bloque que va a tener, que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios y la vida moral. Son las lecciones de la 11 a la 20, ¿vale? En este caso, esta lección trata pues de la Biblia, la inspiración divina y su estructura, ¿vale? Muy bien, bueno, pues la Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿vale? La palabra de Dios escrita, ¿vale? La componen 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿vale? Que son como dos libros en uno. Y no es un libro cualquiera, ¿vale? No se puede, de hecho es el libro, digamos, es el libro sin ser un libro. Bueno, vaya paradoja, ¿no? Pues sí, porque no se puede entender como un libro en sí, sino como la palabra de Dios, fíjate. ¿Eh? La Sagrada Biblia nosotros la entendemos como la palabra de Dios, que está escrita por hombres, pero inspirada por Dios, por su inspiración, por la inspiración divina. ¿Vale? Esto significa pues que al final el autor es Dios, ¿eh? No son los hombres, los hombres han sido instrumentos, ¿eh? De ese designio, de esa inspiración divina, digamos. ¿Eh? Eh, digamos, el catecismo lo explica así, fíjate, te lo leo, ¿vale? Los libros inspirados enseñan la verdad, puesto que todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo el que inspira, ¿vale? Enseñan firmemente, fielmente y sin error la verdad de Dios. La verdad que Dios quiso consignar en la Sagrada Escritura para nuestra salvación. O sea que ese es el objetivo realmente de la Sagrada Escritura, es nuestra salvación. Nosotros, Dios nos deja escrito su palabra en texto, en un medio al que podemos acceder, para que profundicemos en lo que Él nos quiere revelar, en lo que Él nos quiere decir, ¿vale? Y eso se divide en dos partes, ¿vale? Está, digamos, la promesa, ¿vale? Que son la parte de antes de Cristo, que es el Antiguo Testamento, que se señala normalmente como AT, Antiguo Testamento, ¿vale? Y después el Nuevo Testamento, ¿vale? El Antiguo Testamento nos prepara para la venida del Salvador, no tiene otro fundamento que ese, que ir preparándonos, que ir preparando, digamos, al pueblo de Dios, a nosotros, que somos su pueblo, que somos su rebaño, para delimitando de alguna manera una alianza que se va a llevar a cabo, ¿vale? La alianza con su pueblo. ¿eh? Acuérdate cuando hablamos del antiguo, del pecado original, ¿no? Y hablamos de cómo fue esa ruptura con Dios, tal, pues Dios prometió que volvería a haber en su alianza, lo que se promete es que habría nos volvería a comprar, nos volvería a redimir. Acuérdate de lo que era la redención. ¿A qué precio, no? ¿A qué precio? Eso ya lo sabemos de la primera parte, que era la parte inicial, ¿no? Al precio de la sangre de Cristo. Y el Nuevo Testamento, pues ya lo que revela es la plenitud de Dios en Jesucristo, ¿vale? Como se da todas las escrituras, se da todo lo que se habla en las antiguas escrituras, todo conecta en la venida de Jesucristo, en la plenitud de la revelación, digamos, de la plenitud de Jesucristo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues ahí están. Esa parte se estructura en los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, donde se explica lo que era la vida, la muerte y la resurrección del Señor, de Cristo. Después también hay
después de esos 4 evangelios están los Hechos de los Apóstoles, que es donde se explica lo que era la expansión de la Iglesia. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, o sea, de todos de los apóstoles, en este caso ya con Pablo como uno de ellos, porque Pablo era un perseguidor. Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, que se convierte en el mismo Cristo lo hace uno de los apóstoles, en un proceso de conversión bastante potente, del cual hablaremos en su momento. Y el último libro, que es el Apocalipsis, ¿vale? El Apocalipsis, donde se explica un poco lo que es la esperanza en la victoria final de Cristo. ¿Por qué la Biblia está dividida de esa manera? Porque al final Dios se va revelando de una manera progresiva, hay una revelación progresiva. Porque al final el hombre, la historia, la evolución, todo va evolucionando de alguna manera, y Dios nos va revelando poco a poco, según nos va dosificando su palabra, en el momento en el que realmente puede ser entendida. Pero en sí la Biblia es un grandísimo misterio, es un misterio porque en la medida en que lo vas leyendo, poco a poco vas descubriendo cosas nuevas, y textos que parecían que eran que has releído 1000 veces, hay un momento en que tu alma está de un modo en el que lo que ves es algo, lo ves completamente nuevo. Por lo tanto, la Biblia no es un libro histórico, no es algo que explique, es muchísimo más, es muchísimo más. Al ser esa palabra de Dios y está escrita por esa inspiración divina, está escrita de un modo en el que hay muchas cosas ocultas para que realmente la descubramos con nuestro corazón. No te quepa la menor duda, que es a la luz de la fe como realmente debemos entender eso y entenderlo desde lo que es el corazón, la visión del amor. Es la que nos va a dar la perspectiva correcta, idónea a lo que es la palabra de Dios, que es el verbo divino, que es Dios puro, amor puro, hecho texto. Entonces, eso tiene que ser interpretado con un corazón dispuesto. Entonces, ¿cómo se debe leer la Biblia, ¿no? Aparte de las cuestiones técnicas, ahora que un poco te las voy a explicar. ¿Cómo se debe? Pues lo primero es con fe. Capítulo 1 del bloque anterior. O sea, con la fe es una disposición. La fe es un don de Dios que hay que pedir. Entonces hay que pedir con humildad. La fe y la humildad es la clave para entender la palabra de Dios, para disponer nuestro corazón a lo que Dios nos quiere revelar. Porque esa fe y esa humildad interpreta la Sagrada Biblia como no como un texto, sino como una manera, como el modo en el que Dios ha previsto, además de lo que es la transmisión verbal, el ejemplo, y otras muchas cuestiones, ¿no? que podemos disgregar por ahí. Pero aquí en la Sagrada Biblia está la palabra de Dios, y hay que entenderla y creerlo así. De esa manera adecuamos, digamos, todo nuestro ser a recibir su palabra. Y eso se tiene que recibir con humildad. O sea, la humildad determinará lo que somos. Somos sus hijos, Señor, soy tu hijo. Y a entender, a pedirle al Señor esa fe. Señor, ayúdame a entender tu palabra con la fe que da un corazón unido a ti. Esa es esa voluntad, esa intención, esa orientación tiene que tener nuestro corazón, nuestra cabeza, todo nuestro ser cuando leemos la Sagrada Biblia, ¿vale? Después es muy importante ver cuál es la interpretación. O sea, podemos tomar interpretaciones o estar en duda en algunos textos, en algunas cosas de las que se habla. Pues para eso está nuestra madre. Para eso hablamos en el capítulo anterior de qué es la iglesia, nuestra madre, que es la que nos ayuda a interpretarla a través de la tradición, a través de la tradición, a través de los antiguos padres, aquellos que tuvieron contacto directo con el Señor,
Eso es parte de lo que es lo que es la Iglesia, además de lo que es el magisterio, es como es la maestra también para nosotros, ¿vale? Hay parte, cuando hemos hablado de lo que es las rupturas de la Iglesia, como pasó con Lutero, con la ruptura protestante, se rompió tanto eh, que al final, fíjate, los protestantes le dan todo el peso a la palabra de Dios que está aquí escrita en la Sagrada Biblia. De hecho, es solo la Escritura, o sea, solo por la Escritura tenemos la salvación. No está en el resto de los sacramentos, no hay otras cosas, ¿vale? Sino la interpretación fiel de la Escritura. Y de ellos hay que aprender muchas cosas de cómo realmente estudian, profundizan en la Sagrada Escritura. Pero, claro, si cada uno tiene una interpretación libre de esto, lo que puede ocurrir es que pues cada uno tenga una interpretación y eso no sería realmente, piénsalo, no es algo lógico, ¿no? Porque al final solo hay un modo general de interpretarla, que es el modo de Dios, pero a nivel particular sí hay uno, que es el de cada uno, ¿vale? ¿Me explico? O sea, hay una interpretación por cada corazón, pero después todos estamos en comunión, ¿sabes? Y lo troncal, lo fundamental, lo que realmente el Señor nos quiere decir en cada una de las cosas que aquí están escritas, para eso tenemos que tener un criterio común. Para eso tenemos que tener un criterio, y ese es el criterio que nos da la Iglesia, ¿vale? Se entiende, ¿no? Y después, en tercer lugar, hay otra parte que también en la que profundizaremos, pero que es fundamental para interpretar lo que es la Sagrada Escritura, para saber cómo leer la Sagrada Escritura, ¿no? Que es a través de la oración. O sea, tú puedes leer esto como si leyera un cómic, ¿vale? Y vas leyendo lo que está pasando ahí. O puedes leerlo pidiéndole al Espíritu Santo, que está contigo, que está en ti, sobre todo si estás en gracia, que ya veremos lo que es la gracia, que te ayude a leer lo que Dios te quiere decir, a Dios mismo, que es el Espíritu Santo, que te ayude y que ponga en tu corazón lo que el Señor te quiere transmitir con cada una de estas palabras. Eso se llama la oración. Eso es disponer nuestro cuerpo, nuestro ser, a leer la Sagrada Escritura haciendo oración, a estar en contacto con Dios, a que esta palabra se convierta en un diálogo. ¿Sabes? La oración es un diálogo con el Señor. Entonces tú dispones tu corazón para establecer esa comunicación. Señor, ¿tú qué me quieres decir aquí? ¿Y qué te tengo que decir yo a ti? ¿No? Vamos a abrirla por cualquier sitio, ¿vale? Y cogemos, yo qué sé, bueno, podríamos poner cualquiera de los ejemplos, ¿no? ¿Vale? Pero en cualquiera de las escenas, en cualquiera de las... tampoco me voy a poner, no tenía previsto leerlo ni nada de eso, pero porque bueno, tampoco creo que venga al tema, ¿no? Ya haremos algún taller de oración cuando veamos la oración, ¿no? Pero bueno, creo que creo que me he explicado perfectamente en ese sentido, ¿vale? Bien, hay que entender, ¿no? Dónde está cuál es la riqueza que tiene realmente la palabra de Dios escrita, ¿no? ¿Vale? Y la riqueza es como ese tesoro, ¿no? Que tenemos aquí a nuestro alcance, ¿no? A nuestro alcance, ¿no? Y que nos toca a cada uno profundizar, ¿no? ¿Vale? De hecho, San Agustín decía, tu palabra, Señor, es mi gozo y mi riqueza, ¿no? Tu palabra escrita, ¿no? Y nada, entender que la Biblia sigue siendo actual siempre, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Hay que entenderlo así, que textos que se escribieron hace 2000 años siguen siendo de rabiosa actualidad, como dicen los periodistas, de rabiosa actualidad, ¿vale? Después, para entrar en cada uno de los formatos que existen, bueno, que conste, a ver dónde estoy por aquí, eso es. Pues vamos a ver, tengo este es el libro que te he pasado, que te he regalado, de don Oscar Maixé, ¿vale?
que lo vi el otro día y que nos va a seguir como referencia, aunque en de los comentarios te voy a dejar también el enlace voy a seguir haciendo el índice los textos que nos van a ayudar a ver cada uno de estos temas, ¿vale? Bueno, pues aquí en el capítulo 20, en el 20, me pasa al 40 directamente. Aquí en el 20 pues tiene esto, lo que son las Sagradas Escrituras. Bueno, lo voy a poner hacia allá. Ahí está, tiene las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí se explica más o menos todo lo que yo he explicado, los distintos las distintas divisiones de la Biblia, ¿vale? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y bueno, echarle un vistazo, ¿vale? Echarle un vistazo, que eso se tarda 2 minutos, ¿vale? Y te puede ayudar, y te puede mucho a recordarlo y a reforzar estas cosillas que estamos viendo, ¿no? Después, la Sagrada Biblia hay muchas formas de verla, ¿no? Vamos a dejar el libro de Don Oscar por aquí. Y, por ejemplo, mira, pues el Nuevo Testamento, una manera de meditar el Nuevo Testamento, esto que está aquí, que es el Evangelio de 2025. Esto se edita, a mí me lo regalan en las parroquias, siempre me lo han regalado en las misas de fin de año en nuestra parroquia. Y aquí está la misa, lo que es la lectura de cada día, la que toca cada día, y con una meditación del Papa Francisco, tal, que te ayuda a entender cada ddía, llevar, es bueno y digamos, es recomendable, bueno, pues leer la palabra de Dios todos los días, una manera de tener ese contacto con el Señor, que cada día, ¿qué me quieres decir? Si no vas a misa, y aún los que vamos a misa de diario, pues es bueno recordar que se va a ver en esa misa ese día, ¿no? Los domingos se ven todas las lecturas, ¿vale? Bueno, esto digamos es un formato, ¿no? Un formato. Después están los formatos que hay para los niños, ¿no? Los niños pueden tener Biblias como esta que está aquí. Mira, ¿ves? La Biblia para los más jóvenes, que es una Biblia adaptada para niños y demás, con letras muy grandes, que habla del mandamiento, con sus ilustraciones, vale, mira, vale, o sea que el formato de Biblia hay, hombre, los más mayores pues no necesitamos esto. Bueno, que hay alguien que le gusta mucho los dibujitos, y si un libro con dibujitos no los lee, ¿vale? ¿Vale? Bueno, este es el formato de la Biblia para los más pequeños. Después puede haber una Biblia para alguien que esté formando a otros, como para el estudio y la enseñanza de la religión, que en este caso, ¿ves? Biblia para el estudio y la enseñanza de la religión, ¿ves? Donde hay hasta se ven los mapas, ¿ves? Y esto es muy, muy bonito entender cuando se habla en el camino hacia tal, o donde no sé, la parte de Samaria, ¿no? Cuando se habla de los samaritas, Judá, donde estaba el Jordán, ¿no? O sea, todas estas zonas son las zonas que recorrió el Señor en sus 3 años de vida pública, ¿no? ¿Vale? Y esto es más una Biblia para explicar, ¿no? O sea, es un libro más que explica la Biblia, ¿vale? Que también lo hay. Después están los libros más potentes, ¿no? Como puede ser que esto es, por ejemplo, es una Biblia de estos son solo los evangelios, fíjate el tamaño que tiene, y son solo los evangelios, ¿no? Y esto es de la Universidad de Navarra, de UNSA, y aquí tienes, mira, ¿ves? Cada trozo de evangelio es y esto es la explicación, ¿vale? Aplicación. Hay que decir que cada libro de la Biblia tiene una indicación normalmente de 2 letras, ¿vale? Por ejemplo, MT es Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿vale? Pero son todos los libros de la Biblia tienen esa indicación. Y después tiene un capítulo, que es el número que se verá por aquí, un capítulo gordo, un número por ejemplo, ¿ves? A ver si lo pongo por aquí, ahí está. Por ejemplo, es el 5, ¿ves? Capítulo 5. Y después hay números que se van repartiendo dentro de ese mismo capítulo, que son los versículos. Por ejemplo, se dice Mateo
5, versículo 3. ¿Vale? Pues este de aquí. Este además, este evangelio además te lo representa, te lo explica, o sea, lo puedes leer tanto en latín como en castellano. ¿Esto por qué? Porque es muy importante la transmisión del lenguaje, y cómo el lenguaje, en la medida en que el lenguaje va cambiando, es muy importante que la interpretación sea lo más fiel posible a el origen, al origen, que es cómo se escribieron los evangelios, y esos evangelios se pasaron al latín, ¿vale? Algunos en arameo, algunas cartas se escribieron o sea, hay diversos lenguajes que se fueron traduciendo. Entonces la Iglesia fue unificando toda esa amalgama de lenguajes en la que estaba escrita la Sagrada Escritura en latín. Y muchas veces ayuda mucho. Fíjate que este texto que está aquí, este texto pequeñito, está escrito aquí en castellano y está escrito aquí en latín. Y todo esto que está aquí es la explicación de estos 2 versículos, ¿vale? De Mateo. Que esto es, fíjate, al volver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empezamos con las bienaventuranzas, o sea que perdón, que me lo he quitado aquí. O sea, ese es es algo nuclear, ¿vale? Es algo muy importante en la enseñanza de Dios, que las vamos a ver en las bienaventuranzas, las vamos a ver aquí en este capítulo, en esta sección, la segunda sección, ¿vale? Y aquí empieza todo lo que es la explicación de las bienaventuranzas, ¿vale? Para que veas que hay muchas formas de la Biblia, pues puede ser entendida y estudiada desde muchos puntos de vista. Muchos puntos de vista me refiero a que se puede profundizar todo lo que queramos en ella, por supuesto, ¿no? Después, algo que no debería faltar en ninguna casa, pues una Biblia completa, como por ejemplo esta es la que yo tengo, que es la de bolsillo, que es la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Es pequeñita y aquí está todo, absolutamente, desde con letra pequeñita tienes que tener si tienes buena vista no tienes ningún tipo de problema, ¿vale? Y ya cada uno va marcando por dónde va, es bueno leerlo, releerlo, ¿vale? Y aquí hay aquí está absolutamente toda la Biblia. Lo importante en la Biblia es que hay que tener en cuenta que esté aceptada por la conferencia episcopal, que eso no sean traducciones erróneas o que vengan de las variantes protestantes, porque ¿cuál es el problema de la variante protestante? Que al no estar sujeta a lo que es el magisterio de la Iglesia, es fácil que se desvíen, y se lean textos que realmente no son fieles al texto original, ¿vale? Y no es decir nada, simplemente es que ellos al no tener esa raíz y esa manera de entender, aunque ellos tienen institutos y tal de estudios sobre la Biblia, son auténticos, ellos, toda su religiosidad gira en torno a la Sagrada Biblia, ¿vale? Pero no tienen la riqueza de lo que es el magisterio de la Iglesia, de tener a una madre como es la Iglesia, que nos ayuda y nos explica realmente, pues nos ayuda y nos explica pues las Escrituras, ¿vale? Y poco más. Yo creo que con eso un poco no creo que se me quede nada en el tintero. Oye, que me he ido al fondo ya, me he ido al final. me he ido al final. Que bueno, que sepas que la Biblia no es un texto muerto, sino que está vivo, que se puede interpretar, que nos ayuda a interpretar cada circunstancia, cada momento de nuestra vida, que nos toca a cada uno profundizar en eso, que es algo maravilloso porque es la palabra de Dios, aquí escrita, y que está aquí para invitarnos. La Biblia nos invita a conectar con Dios a través de la oración. Ya profundizaremos en lo que es tanto el magisterio
como la tradición ahora en los capítulos siguientes, que creo que es lo que nos toca, efectivamente, cómo leer y meditar la palabra de Dios, lo siguiente que vamos a ver, por eso no me voy a alargar mucho más, y lo que es la tradición y el magisterio sería el capítulo 13. A partir de ahí pues ya seguiremos con los 10 mandamientos, ya la parte moral, la vida moral, y bienaventuranza, pecado y conversión, la gracia y libertad, las virtudes teologales y cardinales, ¿vale? Eso es lo que tenemos dentro de este bloque. Y no me enrollo más, porque ya a partir de ahora estos vídeos van a ser más cortitos, van a ser más concretos, vamos a ir más a cositas más no tan potentes como la inicial, ¿vale? Así que nada, ánimo, te animo a que tengas algún... Vamos, lo tengo aquí en casa, ¿no? Todo lo que me quieras pedir es tuyo, lo mío es tuyo, pero bueno, que no viene mal tener en casa, tener una Biblia en el formato que queráis, en el formato que queráis. Todo cristiano tiene que tener, toda familia cristiana tiene que tener una Biblia en casa, y por qué no echarle un vistazo cada cierto tiempo. Lo ideal, una vez al día. Cuánto cuesta echarle un vistacillo, aunque sea el Evangelio de cada día, ¿no? El Evangelio de cada día, que es auténticamente maravilloso, que con un día el Evangelio se tarda en leer un minuto. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quieres decir hoy, Señor? ¿Qué me quieres decir hoy? Y prepara nuestro corazón para eso, y que el Señor sepa que no nos olvidamos de Él, ¿no? Sino que estamos queriendo estar con Él, queremos escucharlo. Y esto es uno de los canales a través de los cuales el Señor nos habla, su palabra escrita. Vale, venga, pues nada, no me enrollo más, nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta luego. Ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora. En la línea del horizonte parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, ilumina, espíritu creador, renueva, corazón, cielo y tierra, por tu amor. Oh,
horizonte parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mececer en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón. El cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.